Estamos frente a delitos muy complejos, donde hay algunas falencias del Estado que se vienen arrastrando de hace muchísimos años, y pedidos de distintas organizaciones defensoras de la mujer que han solicitado, entre otras cosas, por ejemplo, que la pulsera para detectar al agresor se la pongan al agresor y no a la mujer, que a veces no llega a tocar el botón de pánico, fallos judiciales o restricciones que llegan tarde, que después nadie verifica que realmente haya alguien custodiando a la mujer que puede volver a ser víctimas de violencia, y en el peor de los casos que termine como esto, ¿no? Como femicidios. Estamos con Alicia Gutiérrez, diputada provincial. Yo decía, Alicia, un delito muy complejo para abordar, para trabajarlo, porque en general los agresores son parejas, exparejas, familiares directos y delitos que se dan entre las cuatro paredes. Ahora, también hay falencias que arrastra el Estado y que todavía no tienen respuestas positivas, como para empezar, no hablar de femicidio cero, porque es imposible, pero por lo menos achicar la cifra, llegar con ayuda, asistencia, que la mujer se anime más a denunciar, la que padece esto. En este caso la mujer había denunciado, y según tengo entendido, 3 veces. Claro, bueno. Y ese día anterior había denunciado por violencia en la comisaría de la mujer. Y había sufrido algunas agresiones físicas que originaron lesiones. Pero el fiscal consideró que eran lesiones leves. Entonces, en vez de tratarlo como un probable, en el caso de violencia de género, como una posibilidad de que pudiera ocurrir un femicidio, lo tratan como si fuera una riña entre vecinos. Y eso es lo que falta, claro. Capacitación de los fiscales. Estamos un poco, a ver, digo, las organizaciones de mujeres, quienes trabajamos estas temáticas, un poco cansadas de solicitar esto, porque nosotros en la Cámara de Diputados votamos para que haya 40 fiscales más. Ahora, el nuevo método de selección de los fiscales, las preguntas son por múltiples choice y no hay ni una sola que pregunte qué opinan sobre el tema de la violencia de género o sobre violencia institucional y cómo lo tratarían. Esto no es una riña entre vecinos, esto es una amenaza concreta de muerte hacia la madre de la víctima y hacia la víctima que se efectivizó. El juez se quedó tranquilo, el fiscal Necier, fiscal regional, se quedó tranquilo porque la víctima había ido al hospital y desde ahí se iba ella hacia la casa de los padres. No pensó en alguna medida restrictiva de pedírsela al juez civil, y él aduce eso. Acá la entrevista está cortada, pero claro, él dice eso le corresponde al juez. Pero las víctimas a veces desconocen cuáles son sus derechos. Él está obligado a informarle cuál es su derecho y, por otro lado, informarle al juez civil de que esta persona está indefensa, que no tiene que, y solicitarle que tome una medida restrictiva de acercamiento para este individuo. Falta de formación, porque digo, nosotros mil veces hemos escuchado los reclamos, primero de unificación de causas. Hay mujeres que han denunciado en comisarías, en fiscalías, en ONG, en la municipalidad. Ahora después, cuando cae una denuncia en tribunales, tenemos esa, la que se hizo en fiscalía no está. La que se hizo en... Bueno, en fiscalía falta el sistema informático. Falta el sistema informático. Y poder proteger a una mujer que va a defender, y que cuando le llegue al fiscal tenga el historial y que diga, bueno, esta mujer no sufrió hoy una amenaza, tiene 20 previas. Llegamos tarde. Y además tiene que existir alguien que defienda a la víctima, porque ahora a Romina tiene que tener la defensa del CAJ, según establece la ley. Claro. El CAJ debe defender a la víctima. Si ella tiene defensor particular, lo desconozco, pero digo, se cometen una serie de errores y no digo que sean todos, cuidado, no estamos generalizando, pero la mayoría de los casos sucede esto, o si no, que terminan poniéndole una carátula que no corresponde, ¿no es cierto? Como violación de domicilio, un caso en Los Cardos, el otro, bueno, 2 casos que en realidad se trata de caso concreto de violencia de género. Entonces,
Claro, no hay un parámetro para decir, bueno, acá, nos movemos acá, entre esto, y es así como hay que tipificar, porque si no, está bien, no podemos pero hablar de acá hay protección falencias a las víctimas, desde el ¿no? Estado Claro, sí, provincial y desde Estado, ¿no? lo que tiene que ver con el Ministerio Público de la Acusación. El Estado. Entonces, tenemos que ver de qué manera continuamos profundizando y mejorando todo esto, porque bueno, la capacitación de los fiscales es fundamental, y por otro lado, quienes incumplan con esto, bueno, comenzar nosotros también a definir sanciones dentro de las atribuciones que tenemos como legisladoras y legisladores, ¿no? ¿Los femicidios son un problema de seguridad pública? No, yo creo que no es un tema equiparable a un robo, a un asesinato, un homicidio cualquiera. Tienen características particulares, no es un tema de seguridad o inseguridad. Yo considero que no. Esto tiene que ver con una cultura patriarcal, una cultura que digamos, ¿por qué se acrecienta ahora? Porque las mujeres saben dónde hay que ir a denunciar, por eso también los medios juegan un papel muy importante. La tapa del diario Clarín de ayer, diciendo que la denuncia ocasionó la muerte de estas personas, habla a las claras de que falta muchísima capacitación también para quienes están dentro del periodismo, ¿no es cierto? Porque después se hacen cursos, los sindicatos suelen hacer cursos y van siempre las mismas personas, son los mismos periodistas o las mismas periodistas. Y la verdad que nos hace falta a todos aprender y cómo se difunden estos temas, ¿no es cierto? Que involucran a toda la sociedad y nadie tiene que correrse del lugar. Botones de pánico. Yo decía que hay muchas organizaciones que están reclamando pulsera para el agresor. Más allá de los botones de pánico, que puede ser algo más para proteger, pero digo, una pulsera que defina el lugar, la localización y cuando se acerque a donde tiene prohibición de acercamiento puede intervenir y rápidamente la policía. Esto se viene reclamando hace mucho tiempo. Ahora empezaron con... se viene reclamando. Pero hay algunas medidas, digo, son históricas, ¿no? Hace 2 días. Nación creo que había dicho que iban a repartir este tipo de pulseras. La provincia, hasta donde yo sé, lo único que tenemos es botones de pánico, y sería importante eso porque entonces, si no, la carga siempre está. La mujer tiene que huir de su casa, la mujer se tiene que ir a otro lugar. Tiene que avisar si la van a agredir. Tiene que avisar si se acerca al individuo. Después cuando va a tribunales no tiene la historial de denuncias. Digo, es todo muy complicado, ¿no? Es complicado y bueno, sobre todo a mí lo que me preocupa que dentro de las fiscalías, algunos fiscales traten esto, vuelvo a reiterar, como si fuera una riña entre vecinos, cuando en realidad es una problemática de gran envergadura y que demuestran los hechos que la mayor parte de las víctimas que son asesinadas, o sea, que han sufrido femicidio, habían realizado una cantidad importante de denuncias y que esto no fue tomado en cuenta. Alicia, última y para cerrar, hay lugares donde recurrir, se puede pedir ayuda y también es necesario un compromiso social, ¿no? Para la persona que conoce, amigo, vecino, familiar, no callarse. Sí, eso es fundamental. En primer lugar, los miembros del Estado están obligados, cuando hay abuso, cuando hay violencia, están obligados a denunciarlo. Pero vecina, amiga, no solamente a denunciarlo, sino tenderle una mano a la víctima, porque a veces la víctima necesita una ayuda, alguien que le acompañe en ese trayecto que no es fácil tomar la decisión. Y muchas veces las víctimas no tienen los medios económicos para irse a vivir a otro lugar, porque hay que armar la vida desde cero nuevamente y llevarse a los hijos y hacerse cargo de los hijos. Entonces terminamos revictimizando a las víctimas, ¿no es cierto? Porque no disponen de esto, salvo los de sectores más favorecidos de la sociedad, donde bueno, esto se puede hacer inclusive hasta cambiar de provincia
provincia o irse a otro lugar. Algunos, los que se animan, porque hay muchas mujeres aún que siendo de sectores altos. Sí, porque el círculo de la violencia, porque a veces la gente se pregunta por qué se queda. Hay que conocer cuál es, que el círculo de la violencia no es fácil salir de él, claro. Y lo que significa a veces que también la propia familia la incentiva a no irse, a no denunciar, a quedarse en su casa con sus hijos, como tratando de la hipocresía respetar, y la imagen. claro, así la imagen familiar, ¿no? Gracias, diputada. Gracias.